Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra última tutoría. El tiempo ha pasado y como si nada estamos llegando al final de nuestro ciclo académico. Es muy importante y pues resalto el poder felicitarles porque sé que cada uno de ustedes ha dado lo mejor de sí para llegar hasta este punto. Y es bueno y se debe reconocer. Lastimosamente no son todos sus compañeros, pero van a escuchar la grabación. Para mí es muy importante el resaltar los logros que cada uno de ustedes ha tenido. E igualmente ustedes conocen perfectamente cuáles son esos logros y esos avances en su proceso formativo académico. Así que jóvenes, pues vamos a dar inicio y esta ocasión pues vamos a hablar de esa bonita temática. Plan de vida y rendimiento académico, los fines de la educación, sus transformaciones y todo eso. Para empezar, ¿qué es un plan de vida? ¿Qué se le viene a ustedes dos? ¿Qué es un plan de vida? ¿Podrían ayudar? ¿Vilma o Elma? Brevemente, ¿qué es un plan de vida? Hola, buenos días. Buenos días. Creo que un plan de vida es cuando nosotros, como dice la palabra, planificamos, ¿verdad? Algunos objetivos, algunas metas que nos planteamos alcanzar, ¿verdad? Durante, digamos, o mientras nosotros pensemos, pues, cuánto tiempo podemos vivir, ¿verdad? Que no hay en sí como digamos, algo que nos diga tanto tiempo vas a vivir, pero nosotros tenemos un planteamiento, por ejemplo, eh, estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, estudiar, puede ser culminar una carrera universitaria, encontrar un trabajo, eso pienso yo que puede ser un plan de vida en el cual uno define prácticamente lo que quiere hacer. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Perdón, creí que era problema con... Hola, No se sí. escuchaba nada. Ay, perdón, se me había cerrado el micrófono. Las disculpas del caso. Bueno, les mencionaba que
un plan de vida es un documento que tiene nuestros objetivos vitales, las acciones que vamos a realizar para conseguirla. Los objetivos vitales pueden ser de varios tipos. Pueden ser profesionales, pueden ser personales, estos pueden ser a corto, a largo plazo y pueden ir variando. Estos pueden ser proyectivos y decir, esto lo voy a realizar en tanto tiempo, esto también lo voy a hacer en este y este proceso. Empiezo a definirlo. Este es un plan de vida, la proyección que hago de ciertas actividades que voy a hacer para lograr mi objetivo. También cuando hablamos de la educación, hasta hoy en día es considerada la política pública por excelencia dirigida hacia las niñas, los niños y los adolescentes. Cabe mencionar que se ha incrementado un planteamiento que señala que las instituciones escolares deben de restaurarse. Por ello, vemos que el MINET ha cambiado de alguna manera sus normativas. Ya no solo se ha limitado a publicar en el canal 10 algunas clases, sino que ahora ha trabajado diferentes elementos como las teleclases, que ya las quedan grabadas, hay unos guiones específicos en cuanto a contenido, lenguaje, literatura, matemática, estudios sociales. También me parece que hay de inglés. Y han realizado algunas actividades como Soy Música, que a través del cuerpo logran expresar algunas emociones. Están abordando también esa parte que acabo de mencionar, las habilidades socioemocionales que cada uno de nosotros tiene y cómo vamos enfrentando los diferentes procesos que se nos han ido presentando a lo largo, pues, de lo que va de la pandemia. En ello también debe tomarse en consideración factores como la misión que tiene la educación, en la medida que cumple un rol incluyente, la flexibilidad que éste va teniendo para reeducar las respuestas en contexto a cambios históricos y culturales. A esto me refiero cuando se generan estrategias educativas para transformaciones debido a la pandemia que estamos viviendo. También es importante mencionar que se están implementando las TIC que están favoreciendo los procesos formativos. Aunque ya el contacto no es al 100% el estudiante aula, pero los maestros seguimos inmersos en nuestro rol. Y es importante hablar de ese rol que nosotros tenemos como docentes. Ahora bien, dentro de la presentación hablo sobre ese aspecto que no se puede dejar de considerar, que es el impacto que tiene la congruencia y la eficacia del sistema educativo. Los cambios cada vez son más rígidos y complejos del funcionamiento social y la subjetividad de cada uno de ustedes. Por ello es necesario la revaloración del posicionamiento de la juventud dentro de la sociedad y por consiguiente el modelo educativo en el que estamos pues trabajando. El rol de la educación se cumple cuando se constituye en uno de los espacios fundamentales para la formación personal, social, ética y ciudadana de los diferentes grupos. Eso es muy importante. Dentro del material, pues el autor Herman Rahman destaca que muchos países de América Latina tienen los desafíos de la educación, no solo entrar en el siglo XXI, sino dar un salto en diversos aspectos. Estamos hablando desde el siglo XIX al siglo XXI. Concluye que la capacidad de respuesta a los problemas cruciales de la educación dependen de buena medida de los diversos niveles de desarrollo que va teniendo cada país y la relación que se encuentra con respecto a los diferentes avances y las demandas en el contexto mundial. Como ven, vamos a la vanguardia de alguna manera, avanzando en el proceso formativo. Estamos de alguna manera acortando esa brecha tecnológica que nos estaba separando. Hay quienes no tenían antes una computadora y hoy sí la tienen. Y a su vez ya lleva parte de internet que se habilita, me estaban mencionando, en ciertos horarios. Por decir, de 8 a 8, o se habilitaba los fines de semana de 10 a 12, de 1 a 3, y los domingos me parece que son un rato, ya sea por la mañana o por la tarde.
Pero eso es importante porque estamos avanzando y cubriendo esas demandas que nos están llegando en cuanto a procesos formativos. Existen ciertas tendencias que pueden apreciarse en la situación general de la educación con la juventud latinoamericana. El autor Parra señala que esta está presente en el conflicto entre dos temporalidades. La temporalidad de la modernidad de los países, valga la redundancia, que están modernos, y la temporalidad atrasada de los países en proceso de modernización. ¿En cuál de las dos modalidades creen que estamos nosotros? Sería en el proceso de la modernización. Correcto. Estamos en un proceso de modernización porque estamos implementando algunos recursos. No los estamos utilizando a un 100%, pero vamos poco a poco avanzando en ese proceso y que es tan importante de la modernización. Bueno, ahora pues tenemos los teléfonos inteligentes, las computadoras que hasta ahora reconocen nuestro timbre de voz y se activan a través de ella, otros a través de la huella y así sucesivamente podemos ir mencionando diferentes elementos, pero que a su vez se han vinculado con otros programas que permiten o facilitan los procesos formativos de cada uno. Ahora conocemos que existen infinidad de programas que nos ayudan y se vuelven una herramienta tecnológica para avanzar en los procesos formativos. Entonces estamos hablando de las diversas temporalizaciones en el proceso formativo. Hoy existe en manos de los jóvenes un saber, una velocidad de aprendizaje y se absorbe más fácilmente y llega la rápida construcción de conocimientos y esos a su vez se vuelven técnicos. Parra ubica el Estado entre los sectores lentos, habla de la temporalidad, también enmarca la parte de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, habla de esos avances o esos marcos institucionales de vida que van favoreciendo tanto a la familia y a la escuela. Recordemos que es algo muy importante y que se debe de enmarcar el día a día que nosotros vivimos. También Parra señala el desfase del tiempo social en el sistema escolar se da porque la enseñanza se apoya en el pasado muchas veces y en una promesa de futuro. En tanto, las personas adolescentes viven el presente de manera dimensional. Entonces, el conocimiento que reciben muchos estudiantes es percibido como un cheque fechado para el futuro y muchas veces no le dan el valor que éste requiere. Entonces se debe de realizar un replanteamiento del sistema educativo. Y acá hablamos de las transformaciones propias de la adolescencia, los efectos de la globalización, la modernización, las diferencias económicas, pues obviamente van a generar condiciones que confrontan la interacción y las metas que propone el sistema escolar. Acá también cabe resaltar la multiculturalidad. Está presente en todos lados, se producen nuevas configuraciones y en aspectos tanto laborales, personales, en el trabajo, tienen su impacto. También se habla acá de ese proceso de la estructuración del apoyo y la juventud se ha debilitado, pues no se colocan sus transformaciones y potencialidades como perspectiva central. No para estar esto como claro ofrecer ni cómo ofrecerlo. Entonces, muchas veces se complica un poco el proceso formativo, pero es debido a las concepciones o a veces las posturas que un adolescente, un niño o niña puede tener en cuanto a diferentes recursos. Acá vamos a hablar de los sistemas escolares que afrontan grandes dificultades para enseñar y su problema es encontrar las estrategias adecuadas a los nuevos tiempos. Muchas veces la falta de construcción de nuevos referentes en las relaciones
afecta la atmósfera escolar y contribuye a un serio conflicto que se enmarca en el adultismo y los bloqueos generacionales que emergen como problemas que van destacando la indisciplina y la violencia. Entonces se debe abordar estas partes. Se hace necesario el diálogo y la colaboración intergeneracional. El desarrollo del adolescente se da en el marco de la nueva forma de participación, comunicación e interacción entre adultos, jóvenes, hombres y mujeres, medios electrónicos y conglomerado anónimo. Se han iniciado cambios en la construcción de la masculinidad y la feminidad. Estamos hablando de género, de equidad. Entonces, eso es muy importante, jóvenes. En el Encuentro Internacional sobre Juventud y Educación y Empleo en Iberoamericano, efectuado en Río de Janeiro en 1995. Allí abordaron estos planteamientos que estamos hablando. Para ustedes, ¿qué es el adultocentrismo, jóvenes? Veamos. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de adultocentrismo? Veamos, jóvenes, ¿qué se les viene a la mente? A ver, hoy no hice la pregunta del millón, se me había escapado. ¿Jóvenes han leído el material? Poco. Poco, ok. Yo sé que es bastante contenido el que se les ha subido, pero está diluido. Veamos, Vilma. No ha leído. Ok. Hola, sí, Hola. fíjese que lo he leído, pero poco también. Es que hemos estado un poco ocupados con demás tareas. Sí, comprendo. Bueno. Pero, de hecho, sí, como estoy realizando la tarea de esta materia, entonces sí he tenido que leerlo así un poco. Ajá. ¿Y ha encontrado la parte del adultocentrismo? No, No. no Ok. lo he encontrado. Bueno, la parte del adultocentrismo está en una de las páginas, si no me equivoco, está en la 227, y ahí nos habla que el adultocentrismo se traduce en prácticas sociales que orientan los programas y políticas desde un enfoque exclusivamente adulto, basado en la discriminación por la edad y la representación del adulto como modelo acabado en las metas futuras. Un ejemplo claro de adultocentrismo fue la antigua asamblea legislativa que teníamos. No le apostaban a la juventud. Ellos creían tener el conocimiento por ser adultos en cuanto a programas, políticas, enfoque y todo lo que ellos podían decir que solo ellos podían manejar esa información, desvinculando o desvalorizando a la juventud por alguna manera, por decirlo así, por inexperiencia, por la misma parte que engloba la juventud. Entonces, era como excluirlos y decir, no, no tienen la edad, no pueden representarnos como adultos. Entonces, cabe señalar esa parte como un ejemplo. También el adultismo se traduce directamente en las interacciones entre las personas adultas y los jóvenes. Lo entendemos como producto de los cambios acelerados de las realidades sociales y culturales que ha dejado a los adultos desprovistos de suficientes bases en su propia experiencia para orientar y enfrentar a las personas adolescentes, sin tomar en cuenta sus propias perspectivas. Esto se traduce a la rigidización que hay en cuanto a las posturas adultas ante la inefectividad de los instrumentos psicosociales con que cuentan para relacionarse la gente joven. ¿Cuánta gente mayor decía que no iba a utilizar los medios electrónicos, que no iban a utilizar WhatsApp, que no iban a utilizar Facebook, Instagram y todos los programas que pueden haber? Pero ¿qué sucede? Poco a poco fueron
cayendo, porque no le puedo decir de otra manera, o fueron sumergiéndose en el camino de las redes sociales. Entonces, han tenido su incidencia en ese aspecto. También hay que hablar, los bloqueos generacionales son una consecuencia de los fenómenos anteriormente descritos. Estamos hablando adultcentrismo y el adultismo. Entonces, exponen la dificultad que tienen ambos grupos generacionales para escucharse mutuamente y prestar atención a esa parte empática que tanto se necesita, jóvenes. Es muy importante hablar de la empatía, ponerme en el lugar del otro, en el sentir del otro, y no quedarme afuera como un espectador y decir, no, como no me afecta a mí, no es mi problema, porque eso suelen hacer muchas personas. ¿Me afecta a mí? No, entonces si no me afecta, ¿para qué me voy a meter? Entonces la empatía hace esa referencia a una habilidad tanto cognitiva como emocional o afectiva de cada una de las personas, en la cual estas son capaces de ponerse en la situación emocional del otro. Entonces solemos ser muy empáticos muchas veces. Otras veces pues solo nos quedamos como espectadores y nos mantenemos un tanto al margen de lo que puede estar pasando. Bien, entre los logros de un pleno desarrollo juvenil en la sociedad están la autonomía, un centro de control interno, la intimidad afectiva y la posibilidad de tener un rol social valorado. Es necesario hacer exploraciones para probar la pertenencia y descubrir un sentido de vida. Esta es una etapa de respuestas sociales que requiere del conocimiento social. Entonces, es muy importante hablar de ello. Las dimensiones de las educaciones educativas y el elevado número de estudiantes dificulta una atención más individualizada a las necesidades cognitivas que cada uno tiene en cuanto a su proceso formativo y también en la parte afectiva del alumnado. Pero eso nunca ha sido un obstáculo para que nosotros como docentes podamos enseñar. Eso no nos deja de una manera totalmente limitados, pero nos permite desarrollar estrategias que nos ayudan a generar esos cambios que tanto necesitamos al momento de formarlos en su proceso de educativo. Entre los logros del pleno desarrollo juvenil de nuestra sociedad actual, estamos hablando de la autonomía que tienen ustedes como adolescentes, la intimidad afectiva, la posibilidad de tener un rol social valorado. Es necesario hacer exploraciones para probar la pertenencia y descubrir el sentido de vida que cada uno de nosotros tiene. Entonces, acá vemos que el estudiante es muy perspicaz y crítico y no acepta, se siente un bloqueado con las posiciones intocables que muchas veces se les quieren poner o imponer. Entonces vemos que esto va avanzando y es muy importante hablar de las necesidades cognitivas y afectivas que dan origen a la masificación. Ellos no solo facilitan a los diferentes sectores educativos la posibilidad, jóvenes, de crear vínculos y el sentido de pertenencia. Es necesario tener presente que la descalificación del estudiantado es todo lo contrario del empoderamiento. Los límites deben de ser formativos cuando se descalifican al aplicarlos. Pueden promover reacciones de conductas de riesgos, conductas fuera de control, y acá empezamos a hablar de rabia, por el irrespeto, el sentido y las heridas en cuanto a la autoestima. Las limitaciones son para la persona que aprende a manejar su realidad. Y acá cabe mencionar de que muchas veces el docente de alguna manera no es ético y transgrede al estudiante cuando el estudiante falla por A o B motivo y el docente dice, pero yo no dije eso, habiendo dado él previamente las indicaciones, y luego se retracta. Y entonces es ahí donde de alguna manera se puede tomar como una burla hacia los estudiantes. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a eso. No todos los docentes lo hacen, aclaro,
pero hay situaciones en las que se presentan. Y cuando eso se dé, pues se deben de tomar las medidas necesarias para sobrellevar esta situación que acabo de mencionar. La adquisición de conocimientos en cuanto a la inserción en el mundo, pues es importante un recurso para la obtención de un estatus. Este puede ser primario durante la adolescencia y esto ocurre cuando le permite al estudiante satisfacer las necesidades de aprender variedad de destrezas, contenidos que le perfeccionan la aproximación a su nueva realidad. Lo mismo que entrar en una relación con modelos de comportamientos aptos para la actividad, ya sea científica, de literatura, deportiva, social, entre otros. Entonces, estamos hablando de generar la competencia, las emulaciones de reconocimiento social y la posición que las personas adolescentes, en este caso ustedes, quieren tener entre un grupo de compañeros y compañeras que se tornan cada vez más importantes y disminuyen la ciega lealtad o la sumisión a las verdades de las personas adultas. Miren qué interesante esta parte. Entonces vamos saliendo de esos sesgos. Acá pues se habla que la elaboración de la identidad y la búsqueda de autonomía en el marco de las experiencias escolares resulta de varios modos. Cohen describe que en la adolescencia pueden diferenciarse 3 subcategorías en las interacciones de pares. Estamos hablando la subcultura de la diversión, en la que el grupo estudiantil valoriza la popularidad, los deportes, la participación, las actividades escolares. En cuanto a la cultura académica, que tiene un mayor interés por el rendimiento académico y sus miembros tienen a hacer planes de estudios superiores, pasan más tiempo en casa y no enfatizan mucho las reuniones sociales y sentimentales. Me imagino que acá cada uno de ustedes se va a identificar con alguna. La subcultura exploratoria se caracteriza por dar una gran importancia a las citas amorosas, beber, fumar, pasar de grandes periodos fuera de casa, rechazan el estudio y buscan la aceptación mediante automóviles, ropa, etc. Entonces estamos hablando de 3 subculturas en cuanto a la inserción en el mundo y la adquisición de conocimiento. ¿Quién me ayuda a leer esta presentación, por favor? Yo le ayudo. Ok. El peso que la escolaridad tiene en los proyectos de vida durante la juventud depende en alto grado de la situación económica. En los grupos familiares socioeconómicamente posibilitados para financiar la permanencia de las personas jóvenes en la actividad académica, se espera casi normativamente su ingreso a los estudios superiores. Las personas adolescentes que provienen de familias con con escasos recursos económicos consideran muy raramente el ingreso a a los estudios superiores como un objetivo obligado, pero muchas aspiran a ellos con desesperanza, otras luchan hasta que logran su objetivo. La elección vocacional es una decisión que definirá importantes bases para las alternativas de desarrollo identitario, consecución de la emancipación de la familia, autosuficiencia económica, establecimiento de unidad familiar independiente, inserción en un medio cultural y económico determinado, posición en la jerarquía social, forma de aporte a la comunidad, modalidad de las gratificaciones y de los problemas provenientes del trabajo. Gracias, muy amable por ayudarme, Vilma. Es muy importante destacar, como dice el autor Garita en 1992, que la elección vocacional es ajena a las posibilidades reales de grandes sectores de la adolescencia rural y urbana popular. Señala este investigador que la ocupación no parece estar relacionada como en otros sectores sociales en cuanto a la educación formalizada, sino más bien con los trabajos socialmente asignados.
De ahí que no eligen dónde trabajar o qué ocupación desempeñar. Eso está determinado por otros factores. Y cabe mencionar pues que la sociedad está implícita dentro de estos patrones. Ellos lo único que deben hacer es asumir esa realidad. Por consiguiente, lo que les gusta está determinado no por un sentimiento de realización, sino por el salario que se obtenga. Hay quienes no quieren trabajar en atención al cliente en una Pizza Hut, en un Burger King, en un pollo campero o en otra institución, pero muchas veces es lo único que hay para recibir una remuneración económica mientras estamos en un proceso formativo. Cabe resaltar esa parte. Yo no estoy en contra de los trabajos, pero igual, ¿verdad? Hay trabajos de que no se le brinda una verdadera oportunidad a los adolescentes por la parte de la inexperiencia y es un poco cruel porque muchas veces buscamos un empleo y nos piden hasta 3, 4 años de experiencia. Pero si vamos saliendo de la universidad o del bachillerato, ¿cómo quieren que tengamos esos 3, 4 años? O sea, es bien ilógico, pero actualmente se buscan, hay ferias de trabajo donde le dicen que no necesita usted tener mayor experiencia, sino las ganas de salir adelante y de poder trabajar. Entonces, allí aparecen este tipo de situaciones. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, chicos. No, ninguna, Liz. No, Liz, por el momento no. Ok. Bueno, acá en el material también van a encontrar 3 elementos. La elección fantaseada, que esta puede ocurrir hasta promediar la adolescencia, ocurre ¿cómo sería? Ocurre en casos en que el interés es tan fuerte que se convierte en una motivación concreta para alcanzar las condiciones que conllevarán a una elección. La segunda es la tentativa de elección, que es la exploración de áreas en las que se conjugan intereses, capacidades, valores en cuanto a un proyecto. Y la tercera, que es la elección realista, esta especificación de vínculos en áreas de la realidad está planificada en etapas para la consecución de las metas. La historia de vida de cada adolescente y sus opciones en medio son las valorizaciones o las oportunidades que éste ve, así como los rasgos personales que se han alcanzado, tienen un importante sello a la hora de la toma de decisión. Las relaciones con el estudio, las preferencias y rechazo por los diferentes tipos de roles que puede tener, las actividades y materia, las relaciones con otros compañeros y docentes, las opiniones y expectativas que puede tener la familia sobre los diferentes proyectos futuros. Las identificaciones predominantes se ponen en juego durante la adolescencia. Entonces, por eso es importante hablar de un plan de vida. Y esto le va a permitir como adolescente el poder plantearse y enfrentar las etapas que puede llevar a una ocupación, si así pues se goce, con un estudio y la profesión depende del interés y el vínculo que se establezca con ellos jóvenes. Esto es muy importante resaltarlo. Entonces, cada una de estas etapas tiene algo que va a ayudar. También estamos hablando de otros aspectos de la desorientación vocacional. Muchas veces no sabemos qué queremos. ¿Qué voy a estudiar? Estoy en bachillerato y no sé qué voy a estudiar en la universidad. Estoy en 9º grado y no sé qué bachillerato voy a tomar. No sé si voy a tomar un general, no sé si voy a tomar un técnico. ¿Qué voy a hacer? Entonces nos cuestionamos en cuanto a diferentes actividades. Cada persona durante la adolescencia muestra desorientación con respecto a su futuro ocupacional. No todos están al 100% seguros de qué es lo que quieren, qué es lo que van a continuar o cómo van a avanzar. No lo saben. Entonces es necesario contribuir y resolver esta situación y mediante un análisis de los diferentes factores que pueden estar incidiendo en su problema, pues se van abordando. Igual se hace la exploración que se debe de considerar en los aspectos de la vida. Por ejemplo, las actividades que ha desempeñado dentro y fuera de su currículum, de la parte académica.
sus aspiraciones, sus capacidades, su modo de ser, la información acerca de esas posibilidades ocupacionales que usted pueda realizar. Si usted durante su proceso formativo recibió un taller para hacer, ¿qué? ¿Cómo se llaman los que? Ay, espérame, se me ha ido el nombre de los que hacen los libros, los que empastan libros. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre específico, pero se me ha escapado ahorita. Pero quiero ponerles ese ejemplo de los jóvenes que aprenden a hacer los empastados de los libros. Eso lleva un proceso y tiene pues muy buena remuneración porque los contratan en diferentes librerías, los contratan en lugares de imprenta, donde realizan todas estas actividades y que pues les va facilitando su proceso formativo conforme van avanzando. Entonces, esto se puede poner dentro de lo que es su currículo, que es muy importante y es vital pues que se haga notar y se haga saber. Esta exploración permite también apreciar una buena medida las diferencias o las diferentes razones que pueden concluir a la desorientación vocacional. Acá se habla de la falta de las necesidades necesarias de oportunidades educacionales en la vida cotidiana. Muchas veces no pudimos terminar nuestros estudios por A o B motivo, pero recordar que nunca es tarde para iniciar nuestros estudios o para culminarlos si así lo deseáramos. Entonces también la falta de oportunidades laborales, las crisis que tenemos durante la adolescencia. Hay jóvenes que en su transición por la adolescencia sufren algunas crisis y esto les afecta en su proceso formativo. De igual manera, los deja de alguna forma imposibilitados para que sigan avanzando. A quienes sufren de ansiedad generalizada y esto obviamente, jóvenes, afecta. En los cambios, en los procesos formativos, obviamente que sí va a afectar nuestro proceso. A ver, ¿quién me ayuda con esta presentación? Yo le ayudo. Ok, Elmer, gracias. Sí, la posición de la familia frente al rendimiento escolar. La familia y las orientaciones educacionales. En las sociedades agrarias, el niño hace su aprendizaje del oficio en la familia. En las sociedades altamente industrializadas, la escuela transmite técnicas básicas de la cultura, relevando a la familia en la formación de destrezas del niño. No es la función afectiva de la familia la que ha cambiado, es su entrenamiento técnico el que se ha tornado insuficiente. La familia conserva la función afectiva y formadora irreemplazable. Las primeras experiencias con el mundo se dan dentro del grupo familiar. La calidad de las relaciones dentro del hogar crean las bases para generar la condición con que el individuo hará su entrada en la vida social. Gracias, Elmer. Es muy importante eso que estamos hablando. Los primeros aprendizajes se dan dentro del seno familiar. Recordemos que es nuestra primera escuela y nos trata muchas veces con que tenemos que aprender diferentes oficios. Yo no estoy en contra de los oficios. Es muy importante el saber realizar algunas actividades de carpintería, albañilería, jardinería, algún aspecto importante en el arte culinario, por ejemplo, el saber echar pupusas, el saber echar tortillas. Yo lo veo como recursos que nos ayudan a nosotros en algún momento dado se necesite y que podamos necesitar una remuneración o que necesitemos dinero fácilmente. No me voy a lo fácil de hablar de robar, de vender drogas, no, eso no es fácil. Es bastante complejo, pero
es un modo de vida que muchas personas adoptan. Yo me refiero al poder realizar algún trabajo con mis habilidades. Por ejemplo, aquellas señoritas que saben coser, pueden hacer una blusa bonita, aquellas que pueden hacer crochet, pueden hacer pisteras, pueden hacer bolsitos, o sea, infinidad de recursos y los pueden ir vendiendo y generar un ingreso. Entonces yo no estoy en contra de que se aprenda un oficio dentro de la familia, pero recordemos que no todos tenemos las habilidades para realizarlo, pero de que es importante, lo es. Lo que no debe dejarse es que por aprender un oficio dejemos el estudio. Ahí sí no. Esto se debe de pues ir mejorando, jóvenes. Rotter habla sobre establecer su teoría del aprendizaje, que una de las determinantes de la conducta de una persona en un grado se percibe por un esfuerzo particular como producto de su propio comportamiento, versus el grado en que este comportamiento está controlado por las fuerzas externas. Entonces, un aprendizaje se va a dar por la determinación que yo tenga en cuanto a algo que yo deseo. Hace poco vi un video, bueno, ayer, para no ir muy lejos, vi un video donde se habla, era un grupo de patinaje. Cuando inician, son 4, una de las niñas se cae y queda relevada de todo el grupo. Esta niña sabe que tiene que dar lo mejor de sí y empieza a batallar, a batallar, hasta que logra alcanzar en un punto a una de sus compañeras. En ese proceso sigue avanzando y logra ponerse a la punta de todas sus compañeras. A pesar de que ella tuvo una desventaja, ella se cayó, eso le robó tiempo. Fue determinante lo que ella hizo, fue impulsarse. Entonces, cabe destacar ahí la determinación de la conducta que ella tuvo. Ella pudo haber dicho, no, ya no patino, me dejo perder, ya perdí. Pero no, esta niña se impulsó hasta lograr ir a la cabeza y ganar, obviamente, ante sus compañeras y compañeros, a pesar de las dificultades que se le presentaron en su momento. Entonces, rendirse, jóvenes, no es una opción. El rendirse es algo determinante de la conducta que la persona puede tener, pero no es opcional. Usted decide, se levanta o se cae, o se queda en el piso. Pero eso va a tener un impacto bastante negativo en cuanto a la vida o la formación que podamos tener para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Así que ojo con eso, jóvenes. La Hola, actitud familiar, dígame, Elmer. Este, en el caso de lo que estaba hablando usted, de la cuestión de los oficios, esa parte, bueno, yo la considero bastante importante, pero hay una situación, por ejemplo, el caso del desarrollo tecnológico. He estado yo observando que hay muchos oficios que vienen siendo reemplazados por la tecnología. Tal vez aquí en nuestro medio es muy difícil verlo, ¿verdad? Porque como estamos en un proceso de desarrollo, el país no está completamente desarrollado, ni, digamos, a nivel económico, ni tecnológico, y social, ¿verdad? Entonces, pero a medida el tiempo va transcurriendo, los cambios se van viendo, ¿verdad? El caso de lo que le quiero decir, de la cuestión de los oficios, estaba viendo yo que en la parte de la agricultura, en los países más desarrollados se han desarrollado una serie de drones. Por ejemplo, estos están capacitados para cultivar, para poder darle tratamiento a las plantas. O sea, todas aquellas personas que tal vez tienen esa, digamos, idea de permanecer en eso, quizás va a llegar un tiempo en el que van a ser reemplazados por la proliferación de tanta maquinaria tecnológica. Pues. Estaba viendo yo el caso de esa presentación que estaban haciendo.
los drones que sirven para la agricultura. Ellos pueden medir incluso la capacidad de producción de una plantación. Entonces, como que los van desplazando. También he visto que en la parte de la albañilería hay bastantes ya herramientas tecnológicas que están como que están reemplazando, podemos decir, al ser humano. Hay mucha implementación tecnológica para esas áreas, entonces habría que ver bastante ese punto a medida que se va desarrollando los países, tanto digamos en el aspecto social, económico y político, también llevan un desarrollo tecnológico acelerado. Estaba viendo esa parte de cómo va creciendo. Lo que tal vez una persona puede hacer en 5 días, lo hacen en 2, 3 horas y nos van apartando, podemos decir, ¿verdad? Si nosotros no lo preparamos, quizás puede llegarse a dar el caso de que la tecnología nos puede quitar del camino. Eso. Sí, es importante destacar los avances de la tecnología. Yo no lo voy a desestimar, pero hay un punto en que la inteligencia artificial, llamémoslo así, o la inteligencia tecnológica, hay cosas que no puede realizar. Por ejemplo, la parte de la empatía, las emociones, las máquinas no las conocen. Miren, existen inteligencias múltiples y entre ellas entra la naturalista. Esas personas que tienen ese don de hablarles a las plantas y las plantas crecen, dan frutos hermosos. Lo digo con propiedad, no soy una especialista o no soy una agrónoma, pero igual tengo mis plantitas, igual les hablo, las riego, me dan sus flores, se ponen hermosas. Entonces tengo un árbol al que le llamo Camilo y yo le hablo y de repente para mí el árbol me escucha y siempre le digo que tiene que dar frutos hermosos, que cada vez tiene que dar mayores frutos y la cosecha que ha dado esta vez ha sido fascinante porque los aguacates son demasiado grandes. Entonces, para mí las plantas son seres vivos, nos escuchan, nos sienten. Hay quienes dicen, ay, está loca por hablar con plantas, pero no, las plantas nos escuchan al igual que nuestras mascotas, los veterinarios. Es algo que la tecnología no puede hacer. Entonces, sí hay áreas donde la tecnología no puede reemplazar al humano. Por ejemplo, el poder convivir con una mascota, ese vínculo afectivo, las tecnologías no lo tienen. Si se arruina una máquina de esas grandes industrias, muchas veces, si hacen a venir acá al país, ustedes saben el costo que tendría una maquinaria de ese tipo. Y acá, pues, difícilmente no están los recursos necesarios para decir que se va a volver a comprar una pieza. Es como que compremos un plasma. Por decir algo, el plasma nos costó $300 y de repente se le arruina el audio y nos dicen que la tarjeta de audio vale 250, entonces ¿qué creen ustedes que va a salir más barato? ¿Comprar un nuevo televisor o comprarle la pieza? Comprar un nuevo televisor. Exacto, porque el comprar la pieza implica que yo debo pagar al técnico para que venga e instale la pieza. Entonces mejor compramos un tele nuevo. Entonces así resulta con la tecnología. Entonces voy reemplazando aquello que a mí ya no me está funcionando, lo reemplazo. Pero la tecnología no puede desplazar totalmente al ser humano. En cuanto a emociones, en cuanto a ciertas habilidades que nosotros tenemos para resolver alguna situación que se nos presente. Así que eso es de vital importancia. También hay que hablar de los trastornos frecuentes del rendimiento académico en la adolescencia. Esto suele darse por diferentes situaciones que de alguna manera inciden en cómo nosotros
podemos llegar a obtener el éxito dentro de nuestro entorno escolar. La familia tiene su incidencia para que este se dé. Cuando hablamos de hogares que les interesa las actividades extraacadémicas para satisfacer las necesidades y las competencias de cada uno de los estudiantes, entonces estamos hablando de que se puede dar un buen desempeño escolar y que ocurre que esta persona puede realizar diferentes actividades en diferentes momentos. Para una exitosa inserción escolar, es necesario que las personas adolescentes cuenten con una buena autoestima, buenas habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje eficientemente para tener una resolución de problemas o conflictos que se les vayan presentando, que tengan la parte de la adaptación exitosa a las tensiones de la vida que involucra esas destrezas que la persona va desarrollando. Entonces, las fuentes de tensión que inciden en el rendimiento escolar son numerosas. A ver, díganme ustedes, jóvenes, ¿cuáles son esas fuentes de tensión que muchas veces ustedes dicen, no, ya no puedo, ya no, quiero dormir, ya no aguanto? ¿Qué es lo que muchas veces a ustedes les genera tensión en el proceso formativo? Las tareas. Las tareas, yo sé, aparte de las tareas, ¿qué más? A veces la frustración de que, por ejemplo, en las materias que son prácticas, ¿verdad? Y son un poco complejas, entonces cuando no comprendemos muy bien, estamos ahí a base de tutoriales, pero igual se nos complican y eso tiende como a rendirnos. A veces el estado emocional de cada persona, porque depende del estado en que se encuentre. Creo que las emociones juegan un papel bastante importante, como decía usted anteriormente, ¿verdad? En la vida de uno. Si nosotros pensamos positivo, creo que siempre vamos a tratar de hacer las cosas, aunque siempre llegan partes en las que uno tiende a como a frustrarse, tal vez no las cosas no le están saliendo como son o como uno las quiere hacer. Entonces ahí tiende a ver ese cruce de emociones, ¿verdad? Como a desanimarse, a no realizar ciertas acciones. Correcto, es importante esos aspectos que ustedes mencionan. Miren, muchas veces nos frustramos cuando queremos hacer las cosas y no podemos. Pero no es que no podamos, sino que entramos en una especie de cansancio y un bloqueo, tanto emocional como mental. Entonces, por más y por más que batallemos, no le encontramos ni pies ni cola. Le buscamos por un lado, le buscamos por otro y fallamos. Y eso obviamente nos va a frustrar. Obviamente eso pues va a hacer que nos sintamos peor. En algún momento podemos hasta sentirnos bobos, torpes para realizar algo y decir, no, es que quizás yo no soy bueno para el estudio, no, quizás yo no merezco estar estudiando esto, ¿verdad? Pero es un momento de crisis que tenemos, que se nos presenta, porque créanme, jóvenes, no solo les pasa a ustedes, también nos pasa a nosotros como adultos, como docentes. En algún momento chocamos contra algo que nos puede afectar y que no sabemos por dónde lo vamos a realizar. Entonces, esta parte de enfrentarse a una crisis existencial, llamémoslo así por decir algo, no solo le pasa a ustedes los jóvenes, también nos pasa a los adultos. Entonces, esto incide en el desarrollo escolar que nosotros podamos tener o la incapacidad de generar o implementar soluciones diversas a las diferentes dificultades que se nos van a ir presentando. Es importante identificar en qué situación se encuentra cada estudiante y si la limitación para dar solución a sus problemas se debe a la carencia de alguna destreza o que es necesario fomentarla. Entonces acá hay que hablar de esa valorización que cada uno debe de hacerse. ¿Cómo voy a resolver mis destrezas en cuanto a una solución de problemas? ¿Será una destreza cognitiva?
¿Será una destreza social o tengo un déficit en el autocontrol emocional? Y vean el papel que vienen jugando las emociones. Las seguimos mencionando por lo mismo, porque están implícitas dentro de este proceso formativo. Cuando hablamos de destreza cognitiva, se refiere al análisis de la realidad que construye la solución de problemas por medio de las siguientes habilidades. Estamos hablando de sensibilidad a las relaciones interpersonales, pensamiento causal en que se señalan las razones y los efectos del comportamiento, la voluntad para considerar consecuencias de comportamiento, la capacidad para tener soluciones alternativas a los problemas que se nos pueden estar presentando, o la carencia de las habilidades facilitaría la ausencia o el resultado esperado o la inadecuada explicación de estas. Muchas veces nos suele pasar de que somos muy buenos interpretando para nosotros, pero cuando lo vamos a replicar a otras personas se nos dificulta y entramos en crisis porque no podemos venderle la idea a la persona de lo que queremos decir. Nosotros entendemos perfectamente qué queremos, pero no sabemos explicarle a las demás personas. Y eso pues genera alguna desventaja en cuanto a destreza cognitiva, porque no sabemos de alguna manera coordinar nuestras ideas para expresarlas a las personas. Pero esto se puede mejorar. Increíblemente sí se puede. Las destrezas sociales, pues como la misma palabra lo dice, estas tienen que ver fundamentalmente con la solución de problemas y el impacto de las posibilidades de rendimiento académico. Aquí hablamos de aquellos comportamientos vinculados al intercambio social que determinan situaciones y predicen importantes resultados. Acá podemos ver cuando conocemos a un compañero, por decir algo, un ejemplo, un compañero que es tardista. Este compañero siempre va a encontrar una, dos, tres, cuatro respuestas que le van a decir a usted, no, este está mintiendo, este es tardista. Ya van a ver que va a venir tarde. Entonces, conocemos a la persona y predecimos algunas conductas que esta persona va a tener en cuanto a su actuar o a su proceder. Entonces, de repente, nos vamos a reunir, por decir, a las 9. Y de repente, miren, ya son las 9:20 y fulano no aparece, o menganita no aparece. Y dice alguien, no, si eso es normal en ella, no te preocupes, siempre es lo mismo. Entonces generamos un patrón de conducta. Y los demás tenemos la destreza de poder predecir ciertas conductas debido al intercambio o las situaciones que se van presentando eh, entre los grupos de pares o iguales. Entonces aquí se da lo que es la parte de la vinculación de pares o iguales, que es muy importante. Aquí se generan los juicios significativos de cerca a las posibilidades sociales. También se puede dar la ausencia que puede llevar a un estudiante a tener un patrón de comportamiento que incluye interacciones sociales negativas con sus pares. Entra en conflicto con su familia, entra en procesos negativos con sus profesores cuando se presenta algún tipo de déficit o problema. La persona adolescente no interactúa con otros de modo positivo y esto puede estar relacionado con la falta de motivación o la ausencia de oportunidad para ejecutar un buen comportamiento. Miren qué complejo se vuelve. A ver, no sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. No, por el momento no. No. Ok. Luego tenemos el déficit en el autocontrol emocional. Acá, pues la persona adolescente sabe cómo comportarse socialmente, pero no lo hace. Y de repente se presenta de modo inestable, inconsciente, por cuanto interfiere en sus sentimientos negativos, como la cólera, la desesperación o la agresividad hacia otras personas. Y no han podido aprender determinadas habilidades para la emergencia o dar respuesta emocional a las crisis intensas que están viviendo. En el caso de la ansiedad, pues se interfiere con el aprendizaje y en general bloquea el comportamiento del manejo de situaciones que anteriormente quizás pudo haber resuelto. Se me trabó la lengua. Aquellos adolescentes a quienes les da cólera
lleva a extremo enojo frente a una frustración. Si yo di lo mejor de mí, yo me esforcé en esta materia, ¿y por qué me pone 6? ¿Por qué me pone esa nota? O sea, nos frustra, nos enoja y reaccionamos de manera agresiva y nos desquitamos con todo el mundo este tipo de suceso que nos está pasando. Entonces afecta increíblemente nuestro proceso de autocontrol emocional. Entonces, cabe que debemos de reaccionar con destrezas y hacer uso de nuestras habilidades para poder avanzar. Y es algo muy, muy, muy importante, jóvenes. Veamos. El desglose de los problemas y la incidencia de diversos factores en estas manifestaciones. Acá empezamos a hablar ya de los tipos de inteligencia, la asimilación que vamos a ir teniendo en cuanto a estos procesos. La presencia de un aparato neurológico es muy importante. Constituye una base óptima para la correcta asimilación de conocimientos. Son diversos los elementos que deben combinarse para producir una conducta inteligente y permitir una apropiada asimilación de los conocimientos. Acá empezamos a hablar, jóvenes, de las habilidades intelectuales. Estas son básicas y están conformadas por capacidades como la elaboración conceptual de la actividad analítica y sintética. Estamos hablando de un razonamiento inductivo y deductivo que va favoreciendo pues estos elementos. También acá aparecen los temores y otros aspectos emocionales que hemos venido mencionando. El rechazo y la fobia escolar, la mala distribución del tiempo, las dificultades en la atención y la concentración. Obviamente, esto me va a llevar a una evasión de estudio. El fracaso y el éxito escolar van acompañados o van bien ligados, jóvenes. Entonces, no podemos separar este tipo de situaciones. Sin embargo, pues Gardner nos habla de las habilidades intelectuales básicas que están conformadas por capacidades para la elaboración conceptual de la actividad analítica y sintética. Entonces, él nos habla de la inteligencia espacial, de la inteligencia musical, lógico-matemático. En la parte de la escolaridad hemos tendido a solo reconocer estas, pero también está la parte kinestésica, la lingüística, la interpersonal, la intrapersonal, y por último dejamos la de la naturalística. Estas dos últimas, la inter y la intrapersonal, también han sido presentadas como inteligencias emocionales y se complementa con instrumentos como la atención, la concentración, la memoria, que permiten recoger o fijar cierta información y se nutren de la misma información y de los conocimientos que van a ir de acorde a los intereses o el juicio de cada una de las actividades o las actitudes personales, y que esto va implicando, jóvenes, las destrezas sociales. Aquí entra en juego ya lo cognitivo, lo emocional y la capacidad de actuación verbal que nosotros tenemos, o cómo vamos a ejecutar una actividad. A eso nos referimos a la parte de la acción que la persona en sí tiene. Entonces, estos factores pueden encontrar un déficit o perturbaciones en problemas de asimilación y acomodación de conocimiento. ¿Cómo yo voy a replicar lo aprendido? He recibido la información, todos estamos recibiendo la información, pero no la procesamos de la misma manera, no la asimilamos de igual forma. Entonces, esto puede contribuir a las inhabilidades específicas o habilidades específicas del aprendizaje que van a ayudar a pues que ustedes obtengan un conocimiento. Pero también los trastornos para el aprendizaje y la utilización del cálculo, la lectura, el ordenamiento, son inhabilidades que forman parte de los trastornos del lenguaje, y acá también no solo puede estar afectado el lenguaje por A o B motivo. Acá es importante ver la visión, la audición que la persona tiene, que son muy importantes para el procesamiento cognitivo y son valorados frecuentemente como una mala o como un mal cuidado que nosotros tenemos. No logramos visualizar, por eso no logramos aprender algo.
tenemos problemas al escuchar y eso pues genera dificultades al momento de estar pronunciando algunas palabras cuando empezamos el proceso de formación. También hay que hablar de las inseguridades que como estudiantes se tienen. Suele llevarlo mediante la memorización obsesiva. Algunos estudiantes pues se vuelven ansiosos en cuanto a querer aprender un poco más, pero lo que sucede es que se da un aprendizaje superficial o utilizamos lo que es la memoria de trabajo. Y cuando utilizamos la memoria de trabajo, jóvenes, muchas veces se nos olvida, o sea, solo lo aprendemos para el momento y media vez yo termino una exposición y digo todo lo que tengo que decir, a los 2, 3 días yo quiero recordar qué fue lo que dije y no me acuerdo, porque utilicé mi memoria a corto plazo o mi memoria de trabajo que me imposibilita el poder recordar a ciencia cierta todo lo que yo he expuesto. Así que es de tener cuidado en cuanto a esa situación. La retención de datos con sentido. Esto se puede incrementar pues a través de la motivación y el aprendizaje. Cuando hay una buena motivación, créanme, el esfuerzo va a ser grande. Cuando yo me siento inspirada, cuando yo siento de que este sí va a ser mi ciclo, ¿verdad? O con esta materia yo voy a dar más de 100, entonces me siento motivada, me siento inspirada y puedo avanzar. Dejo de lado los temores al fracaso, dejo de lado el temor de alejarme de un grupo de pares. Entonces voy avanzando en la medida positiva. Entonces empieza a aparecer lo que es un pensamiento reflexivo, creativo, que permite estructurar una mentalidad activa en cuanto a la asimilación de los conocimientos. Y esto torna o va a hacer que el joven sea capaz de reconocer lo sustantivo y analizar la realidad. Por lo tanto, propone a formar un ser que discierne en un lugar donde el verbalismo no quede vacío, sino que se vuelva una comunicación explicativa. Entonces, el conocimiento, jóvenes, está basado en observaciones concretas orientadas a acciones en la realidad. Va a facilitar el interés en los diferentes aspectos generales del saber humano. Entonces, conocemos el valor de la aplicación de lo que se aprende. Va a facilitar la comprensión, la organización de cada uno de los conocimientos que nosotros tenemos. Uno de los autores que habla sobre esta parte es Tenon. Él señala la acumulación mecánica de conocimiento que lleva a la visión de que el aprendizaje es un duro roer de huesos y el cerebro un depósito de materiales, lo que conlleva las implicaciones negativas, el esfuerzo hacia las personas adolescentes. Entonces me dice, qué confuso está eso. Sí, él habla de esa acumulación mecánica, pero el conocimiento no se puede dar de manera mecánica. El conocimiento se da cuando se realiza adecuadamente el proceso de asimilación, acomodación. Mi cerebro procesa la información y hace una reestructura. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un conocimiento previo sobre algo. Luego, con el tiempo, viene un nuevo conocimiento en cuanto a eso que ya conozco y esto me da la pauta a mí de reestructurar el pensamiento que yo tenía con base a algo en un pasado. Y a esto me da la oportunidad de mejorar en mi proceso formativo y ya lo explico yo. Y esto pues favorece. Cuando hablamos de los temores y otros aspectos emocionales, acá estamos hablando de niveles altos de ansiedad que tenemos frente a una tarea determinada. Dios mío, tengo el último parcial la otra semana, tengo el trabajo de matemáticas, tengo el trabajo de no sé qué, tengo el trabajo y empiezo a valorizar todos los trabajos que tengo y empiezo a sentirme sobrecargada, sobreexplotada de alguna manera a nivel académico y esto genera un desorden en cuanto al comportamiento, porque de repente, ¿cómo me voy a distribuir para tanta cosa, verdad? Entonces son situaciones que muchas veces nos frustran, pero que debemos de saber de canalizar para mejorar, que es algo vital en este proceso formativo.
No sé si hay dudas, comentarios. No, ninguna. Ninguno. Ok. El segundo tema tiene que ver en cuanto a la parte del cómo yo me voy a enfrentar o el enfoque integral de las necesidades del adolescente. Las metas de la educación durante la adolescencia. ¿Qué metas yo voy buscando? Cabe resaltar que instruir y educar es el doble papel de la pedagogía. Cuando se reflexiona sobre los objetivos de la escuela, es importante hacer referencia al papel que cumplen estos dos procesos básicos en cuanto a la formación de un ser humano. Dentro de nuestra sociedad, la instrucción se preocupa por transmitir al niño y a la niña los instrumentos culturales mediante procedimientos didácticos directivos y puede partir de la suposición muy discutible. Acá, pues, sabemos la educación, en cambio, tiene como objetivo lograr que el estudiante llegue a ser en plenitud de todas sus posibilidades. Para ello, los métodos directivos, pues, son totalmente necesarios y el reconocimiento a la revisión de sus orígenes. Es importante, entonces, ver el sentido común que cada uno tiene en cuanto a su proceso de aprendizaje formativo. Las metas de la educación pueden cumplirse si se lleva a cabo la indagación de la realidad, la responsabilidad de la entrega de los aportes y la iniciativa creadora que va a contribuir al despliegue de la capacidad de desarrollo que tengan cada uno de los estudiantes y entra acá en juego el proceso de la adquisición y la elaboración del saber. Entonces, vamos viendo las habilidades que cada uno de ustedes tiene y que cómo va procesando toda esa información. Entonces se debe de instruir y educar, es el doble papel de la pedagogía, pero también la educación, en cambio, tiene como objetivo lograr que el estudiante llegue a ser, esa es la parte que estoy mencionando ahorita, en plenitud de su potencial, sus posibilidades. Por ello, los métodos directivos no son inapropiados. Es necesario el conocimiento y su problematización, la revisión de sus orígenes, de sus lagunas y su significado para la vida. Esto va a dar sentido y da gran importancia al estudiante como un proyecto futuro a reconocer que enfrenta los diferentes cambios y la incertidumbre. Esto es vital. En cada proceso formativo esto es vital. No lo podemos alejar. Y estamos hablando de esa capacidad, jóvenes, que tenemos para adquirir aprendizaje. Miren qué bonito. A ver, ¿quién me ayuda con esa presentación, por favor? Le ayudo. Ok. Las metas de la educación se pueden cumplir si se lleva al estudiando a indagar la realidad, si se le responsabiliza de la entrega de sus aportes e iniciativa creadora, se contribuye así que desplieguen su capacidad de desarrollo y pongan su personalidad integralmente en juego durante el proceso de adquisición y elaboración del saber. La conciencia del ser humano como inconcluso y su permanente movimiento tras la búsqueda del ser más dinamiza y enriquece el proceso. El profesor José Hilario Villalobos reafirma el fin de la educación no consiste pues solamente en brindar oportunidades a cada persona que alcance sus propias metas, sino que significa también facilitar los medios para forjar la sociedad con otras personas, donde todas sus acciones tendrán un alcance mucho mayor. Gracias, Elmer. Pues como vemos, el profesor Hilario habla en cuanto a eso. No solamente en brindar oportunidades a cada persona, sino que ésta logre alcanzar sus metas y genere un cambio significativo, propulsando a forjarse su paso dentro de la sociedad. Esto es muy vital, jóvenes, no solo dar un recurso y decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? No,
Se trata de motivar e impulsar al estudiante para que avance. Es justo y necesario. No podemos ir haciéndole bullying por la vida o dando maltrato estudiantil, ¿verdad? Sino que debemos de promover esos aprendizajes, esas enseñanzas que son necesarias para que cada uno pueda avanzar en su proceso formativo. Es muy importante hacer esa mención. La convivencia y violencia en el ámbito escolar. Bueno, sabemos, nos hemos enfrentado o conocemos más de algún caso de estos, o me equivoco. En algún momento de nuestra formación nos enfrentamos a esta, ya sea convivencia o violencia en el escenario escolar. ¿Quién se ha presentado o quién ha vivenciado algún caso de estos? Pues yo, Veamos. gracias a Dios, No. No, Ok. yo tampoco, nunca. No. Bueno, fíjense que usualmente estos problemas suelen aparecer en conflictos cuando los estudiantes entran como en alguna manera de rivalidad o un tipo de competencia. Suelen pasar estas situaciones, pero lo importante acá es resaltar la buena convivencia, como lo menciona Ortega, y habla de esta situación. No podemos dejar de lado eh, las diferentes situaciones que se van a presentar en cuanto a convivencia en el espacio escolar. Los estudiantes viven el reto de incorporarse y reconciliar igualdades, diferencias, lealtades. También están con la parte de las rivalidades que les acabo de mencionar, así como de construir con esas bases el desarrollo de su propia identidad. Recordemos que es un proceso. La escuela es un ámbito de influencia y reconocimiento para la adolescencia y la juventud. Esto es muy importante destacarlo. Debe fortalecerse cualitativamente para cumplir un ejercicio positivo. Los fenómenos de violencia escolar pueden ser considerados un emergente sintomático que exige la revisión de estrategias con que el sistema educativo debe cumplir sus objetivos. Entonces, acá el centro escolar debe de interceder en este tipo de situaciones. No solo se trata el docente, también incluye la parte de la dirección. Es muy importante destacar por qué se están generando estos tipos de conflictos. Ver qué es lo que está haciendo que el joven tenga este tipo de patrón conductual. También dentro de esta categoría tenemos los subsistemas. El subsistema de los adultos responsables de la actividad, que está compuesto por los docentes en general, la persona del centro que tiene responsabilidades académicas de dirección, gestión, seguridad, auxiliares, la señora del chalet, la ordenanza, etcétera. En el subsistema profesorado-alumno, pues la relación entre el profesor y el estudiante está organizada alrededor del desarrollo efectivo del currículum. Cuando hablo de currículum no es la hoja de vida, sino que es la malla curricular, con expectativas que se expresan por medio de las convenciones y normas que han sido establecidas. Entonces acá se da un vínculo que está precipitado por la exigencia de obtener resultados académicos mediante relaciones verticales y jerarquizadas en torno al poder y la comunicación como ausencia de la reciprocidad. También el subsistema de los iguales, los conflictos disruptivos han sido principalmente los que han producido la visibilización de los estudiantes en términos problemáticos o como agentes de inseguridad. Acá estamos hablando de esa fuerza de reconocimiento del papel que tienen ciertos grupos de iguales como agentes de socialización. El autor Ortega habla que muchos investigadores señalan que los iguales son importantes como constructores de las actitudes, de las capacidades de relación que podemos tener dentro de un centro educativo o en los lugares de ocio. Las redes sociales pues son importantes, ya lo hemos venido mencionando, son importantes porque nos permiten adquirir los nuevos conocimientos, pero también genera algunos conflictos y problemas
en nuestros centros educativos. Así que hay que tener cuidado en cuanto al uso de la tecnología. Las dimensiones psicológicas en el aprendizaje de enseñanza. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo les. Ok. Dimensiones psicológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El espacio escolar es el lugar donde los saberes se hacen público. La resignificación social de la escuela pasa por la vigencia de lo público, con saberes que son orientados para todos sin restricciones ni jerarquías y sin exploraciones de saberes previos. La crisis de lo histórico en la enseñanza recuerda que la escuela es una práctica social concebida como uniformadora, con una universalidad sin restricciones, pero también homogeneizadora, con una universalidad que supone el despojo de saberes previos. En la sociedad tradicional, el artesano transmite al aprendiz un saber hacer estabilizado con las formas actuales de progreso. Ese saber hacer caduca rápidamente. Los conocimientos a poco de adquiridos pueden convertirse en anticuados. El ser humano debe, pues, permanecer apto para comprender y aprender modalidades de trabajo y resolución de problemas en permanente modificación. Así, la manera de transmisión cede su lugar al verdadero entretenimiento para enfrentar y desarrollar una posición auténticamente productiva y enriquecedora en nuestra sociedad. Gracias, Vilma, muy amable. Pues como vemos, las diferentes dimensiones psicológicas que se están presentando en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se deben dejar de lado. Como sabemos, el artesano transmite al aprendiz. En este caso, el maestro está transmitiendo al estudiante la información. Y por acá viene el dicho donde dice que muchas veces el estudiante supera al maestro. Y es cierto, eso es lo que buscamos nosotros como docentes, que ustedes como estudiantes den lo mejor de sí y nos superen en muchas situaciones. Porque no siempre va a ser el maestro el que va a estar arriba del estudiante. No es así. Entonces, es importante que cada uno de ustedes comprenda y aprenda esas modalidades del trabajo y las resoluciones de problemas o los conflictos que se le van a ir presentando. Puede que como docente yo lo resuelva de una manera, pero puede que usted, con base a todos los conocimientos y todas sus habilidades y destrezas, me dé una mejor alternativa para superar un conflicto que se esté presentando dentro del aula. Entonces, siempre estamos en un proceso formativo, siempre estamos en un proceso donde vamos adquiriendo los conocimientos necesarios para seguir avanzando. La relación entre educadores y adolescentes. Bueno, de esto hablábamos en la tutoría de repaso. Es muy importante mencionarla, la relación educador-docente. Miren, esto es muy bonito porque se generan vínculos que van un poco más allá del proceso de formación. La tarea del educador o del docente es medir las actividades y las necesidades que cada uno de ustedes como adolescentes tiene. El educador también espera lo mismo del adolescente. La diferencia está en la calidad de atención que el educador les está brindando. Y es así como se da la intensidad de la relación entre cada uno de nosotros, estudiante, docente. De repente nos identificamos más con un docente que con otros. Y eso pues es muy notorio porque tenemos hasta la confianza de poder decirle ciertas situaciones que se nos estaban presentando o muchas veces requerimos del consejo en particular de un docente. Entonces, como sabemos, la adolescencia es una etapa formativa determinada o determinante para ustedes los jóvenes. Por ello, el docente requiere un peso muy importante en cuanto a la responsabilidad de saber orientar a cada uno de los estudiantes en aspectos académicos y personales. Y es así como se hace una formación integral. La figura del maestro autoritario ha quedado atrás.
ya no solo es el maestro el único conocedor del conocimiento. Eso quedó en el tiempo pasado. Ahora bien, el maestro sabe mantener el orden en su clase, captando la atención de sus alumnos y les exige que superen sus objetivos académicos y incrementa el nivel educativo con miras hacia un mejor futuro. Estamos hablando de que el docente o el profesor promueve un ambiente de diálogo y apertura en el salón para que el estudiante pueda expresarse y enriquecer la clase de esa forma. También el docente pues debe fomentar el respeto entre los compañeros, por lo que debe de aprender a ser participativo, conocer distintos puntos de vista sobre un tema y sobre todo, jóvenes, respetar las opiniones que cada uno de ustedes está dando en su respectivo momento. Cada estudiante es distinto, por ello un buen docente, un buen profesor, está apoyado en un programa educativo que le permite abarcar estas necesidades académicas de cada estudiante y busca la forma de explicar los temas de la mejor manera posible. Y es así como se dan esas tutorías personalizadas que va a favorecer el proceso formativo del estudiante. Entonces, recordemos que la formación de un adolescente comienza en casa. Por ello, el profesor se involucra en la vida académica de los estudiantes y se mantiene informado en cuanto al bienestar que cada uno puede tener. También hablamos de la capacidad tecnológica y la rápida accesibilidad a la información que tienen muchos jóvenes. Eso pues lleva la responsabilidad de los maestros a mantenerse actualizados, ir a la vanguardia con los diferentes usos de la tecnología, que muchas veces pues se nos dificulta, pero ahí vamos los maestros avanzando de poco a poco. Nos vamos capacitando para ir adquiriendo nuevos conocimientos. No sé si hay comentarios o dudas hasta el momento. No. ¿No hay ninguna? Ok. Indudablemente la tarea creativa del maestro no es nada fácil, jóvenes. Debe compatibilizar las exigencias de un programa que ha sido diseñado previamente para cumplir horarios predeterminados. La realidad muestra que siempre hay un margen para delimitar formas y muy diversas relaciones con los estudiantes, pero se debe de apoyar siempre en una enseñanza fría, no debe ser despersonalizada, no se debe de adaptar necesidades y problemas de los adolescentes, pero debemos promover en el proceso de enseñanza-aprendizaje la participación de cada uno de ustedes y sobre todo lo que ya mencionaba, el respeto, que es tan importante para su proceso formativo. Esto es sumamente vital y preocupa cuando hay personas que pues dejan de lado este tipo de proceso. Ahora bien, jóvenes, traemos ya para el día de mañana nuestra tarea, la guía final, pues ahí está. Ustedes, si ya lo tienen finalizado, jóvenes, pueden empezar a subirlo para tener las notas. Entre más pronto, pues creo que mejor para ustedes. Entonces es importante que terminen de pulir esa actividad que estamos necesitando y pues que nos va a permitir a nosotros el poder avanzar rápidamente. Recuerden, son las 3 noticias del periódico, investigar las 3 situaciones y hacer un análisis de ella, proponer una estrategia. Para ello también deben de visualizar el video, el estudio del caso de la señorita Carmen. Recuerden los 2 enfoques, el constructivista y el de Vygotsky. Son 12 páginas y se van a entregar el día de mañana. Recuerden hasta las 11:55. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Lo pueden hacer ahorita. Sí, Liz, tenía una pequeña duda. Con respecto a las evaluaciones, ¿este sería la última o tendríamos que entregar una por la sustitución del parcial? No, esta es la última.
Ya no tenemos evaluaciones. Ok. Ya con eso estamos finalizando ciclo. Igual, ¿verdad? No se vayan a salir del grupo porque todavía hay que darle continuidad a las notas. Recuérdense que son muchas notas, por A o B motivo se puede cometer algún error de dedo, pero vamos a prever no cometer esos errores y que sus notas pues les aparezcan a ustedes en su respectivo espacio y pues puedan visualizarlas sin mayor problema. Yo igual voy a estar comunicándoles, jóvenes, ya están sus notas, o sea, como siempre lo he hecho, estarles avisando de los procesos para que ya ir culminando. Y vamos viendo eso. Recuerden, tienen que revisar en sus notas, debe de aparecerle las diferentes actividades que hemos realizado, que entre ellas tenemos el mapa conceptual, los 2 foros académicos, el artículo académico, el esquema y el trabajo final de ciclo, que corresponde al 25%. Me falta revisarles la nota del esquema, que hoy por la tarde espero tenerla ya lista y para el día de mañana pues ya puedan visualizar sus notas. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. No, por el momento no es la misma pregunta que tenía la compañera ahí, pero ya está. Sí, ya yo ya tengo las notas de sus esquemas, solo me falta subirlas. Yo siempre las trabajo por aparte cuando empiezan a mandármelas. Entonces yo empiezo a calificar, ¿verdad? Entonces ya ahorita solo me falta subir estas notas, espero hacerlo hoy por la tarde. Como les repito, la voy a subir y igual les notifico cuando ya esté la nota para que empecemos a ver los porcentajes que llevamos. ¿Les parece? Sí, está bien. Hola, Ok, Alicia, buenos días. buenos días. Sí, igual la misma Entonces, consulta era con referente ok. al, ajá, no se visualiza quiero ver, el esquema. Ajá, solo faltaría esa y la última, ¿verdad? Que Y la mañana. última, Sí, correcto. pues gracias. Entonces yo hoy por la tarde, ya tarde noche jóvenes, porque les comento que aquí voy corrida, después de ustedes viene otra clase y luego viene otra, entonces hay que preparar otras actividades, ¿verdad? Pero al finalizar los informes y todo lo que enviamos después de las tutorías, me voy a quedar subiendo ya sus notas, igual yo les voy a notificar, pero no pasa de este día que yo suba las notas de ustedes. Y pues me despido con esta frase, jóvenes. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Así que jóvenes, sean perseverantes. Hay que continuar, hay que seguir avanzando y pues hay que echarle ganas a todo lo que falta. Ya estamos en este proceso formativo y hay que culminarlo a pesar de diferentes situaciones que se les vayan presentando. Pueden avanzar ya sea con 2, 3, 4 materias, pero no desistan de su formación académica. Es muy vital. Recuerden ahora el bachillerato, pues ya lo ven como 9º grado en las diferentes empresas donde uno va buscando. Así que si no lleva usted el cartoncito que lo acredite como profesional, es bien triste que no lo tomen a uno en cuenta. Así que jóvenes, a seguir dando lo mejor de ustedes. Estamos ya en la recta final. Si ya tienen el trabajo, revisen, denle una chequeadita, verifiquen que lleve portada, que lleve la introducción, todo lo necesario. Recuerden no pasarse, son 12 páginas y pues con eso estaríamos culminando la tutoría de este día. Me despido, jóvenes, pasen un bonito fin de semana. Envíen las tareas enviando la nota del estudio. Vaya, está bien, Alicia, gracias. Le agradecemos a usted igual por su tiempo y por el apoyo que nos ha dado durante este ciclo. Le agradecemos, muy agradecidos por su tiempo, sus conocimientos brindados a nosotros y de igual manera siempre estar en comunicación allí. Cuídese, bendiciones. Gracias, Félix. Un placer enorme, jóvenes, poder interactuar con cada uno de ustedes. Así que, bueno, quedo a la espera, mis niños. Seguimos en contacto. No se me vayan a salir de los grupos, por favor. Bendiciones. Gracias, Mario. Gracias. Gracias, Lick, por
por todo, por estar ahí siempre para nosotros y impartirnos de sus conocimientos para hacer de nosotros una mejor persona. Gracias, Vilma. Es un placer el poder compartir con ustedes. No, gracias por los nuevos conocimientos que nos ha brindado y el, digamos, apoyo durante todo el ciclo, ¿verdad? Que nos ha podido brindar. Le agradecemos por su, digamos, su tiempo y su amabilidad. Gracias, jóvenes. Pues como les repito, para mí es un placer el poder interactuar con cada uno de ustedes. Y como lo dije al inicio del ciclo, estaba y estoy acá para apoyarles, no para ser una piedra de tropiezo en su camino, sino ser una parte formadora e integradora para cada uno de ustedes. Si en algún momento ustedes necesitan apoyo en cuanto a la parte emocional, en cuanto a alguna asignatura, pues no duden en preguntarme. De alguna manera, pues les puedo orientar en cuanto a las actividades que tienen que ver con contenido psicológico. Así que, jóvenes, pues seguimos en contacto y pasen un bonito fin de semana junto a sus familiares. Bendiciones. Bendiciones, Lick.